Sabemos cuando uno estudia hay tantas cosas. Hay tareas, investigaciones y entre otras. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer una pausa para meditar en las Sagradas Escrituras. Pero antes de ello también vamos a agradecerle al Señor por todo. Que no se me tome cachito. Amado Dios eterno, gracias te damos porque sabemos que tú eres bueno. En esta oportunidad también vamos a meditar de tu palabra. Seas tú hablándonos y sobre todo haciéndonos entender de que cuán importante es escudriñarla y también meditar. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, y sé que tú te vas a glorificar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para Dios, lo que realmente cuenta es lo que hacemos y no solo lo que decimos. Prefiere a alguien que a veces duda, pero termina haciendo lo correcto, que a alguien que siempre dice sí, pero nunca cumple su palabra. Bienvenidos a la maratón bíblica del libro de Mateo, capítulo 21. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este pasaje es la declaración pública y simbólica de Jesús como el Mesías y Rey de Israel, aunque lo hace de una manera que choca con las expectativas de un rey conquistador. Él acepta la aclamación real, pero lo hace montado en un pollino de servicio y paz, no en un caballo de guerra, así como Francisco Pizarro vino a conquistar en un caballo. Aquí observamos la realeza que viene a salvar cuando dice Hosana, no a dominar con la fuerza. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El celo de Dios estaba en Jesús, en cada acto, nunca pecó. Eso se evidencia en que ciegos y cojos fueron sanos por él. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
La fe vence en la duda y cuando eso sucede, lo imposible se hace posible. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestéis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús, en su sabiduría, responde con una pregunta la cual no pudieron responder. La sabiduría de Dios es mayor que la sabiduría humana. Parábola de los 2 hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué importante es que nuestros actos respalden nuestras palabras. Hacer la voluntad de Dios se traduce en obediencia. Los labradores malvados. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esta parábola es el reflejo de lo que hicieron con Jesús. Al apresarlo, enjuiciarlo y crucificarlo, se cumple: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El capítulo 21 de Mateo nos da una enseñanza fundamental y profunda, ya que vivimos en un contexto digital. Analicemos en la realeza de la humildad. En las redes sociales todos mostramos nuestro caballo de guerra, nuestros logros, éxitos y nuestra mejor pose. Jesús nos enseñó que la verdadera realeza y el liderazgo genuino se demuestran en el servicio y la sencillez, no en el estatus. ¿Qué tan auténtica es tu influencia? ¿Sirves o solo presumes? Cuando vamos a la parte donde Jesús limpia el templo, hoy nuestro templo es nuestro tiempo, nuestra mente y nuestra plataforma. Hemos convertido nuestras interacciones en las redes sociales en una cueva de ladrones.
solo para ganar likes, validar nuestro ego o buscar algún provecho? Jesús nos llama hoy a una vida de autenticidad. La parte de las hojas sin fruto. En el contexto digital, las hojas son las publicaciones, las historias, las citas inspiradoras, la biografía, el reels y entre otros. El fruto es la vida real, el servicio fuera de línea, la obediencia. Dios no se impresiona por la cantidad de hojas que muestras. El llamado es la coherencia. Dejemos de invertir solo en la apariencia y hay que enfocarnos en la sustancia. El Rey nos llama a una vida de humildad, autenticidad y frutos tangibles, no solo para generar likes. Vamos a terminar haciendo esta pregunta. Si Dios revisara nuestras redes sociales y nuestra vida, ¿qué es lo que encontraría? ¿Solo hojas o también fruto real?